dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor, correspondiente al domingo 12 de diciembre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63, 3, 4: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Vamos a empezar con el preludio a cargo de nuestra hermana, para que cada quien tenga una oración muy personal ahí donde quiera que se encuentre. A continuación les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 138. Salmo 138. Lo vamos a leer todos juntos, son 8 versículos. La palabra de nuestro Señor dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque no han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento. Padre bendito, gracias te damos primeramente porque nos permites estar aquí en tu casa, o nos permites reunirnos de manera virtual, Señor. Todas las personas que no pueden venir, pero que ven este mensaje, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón dispuesto para alabarte, para glorificarte, Señor, para darte solo a ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor. Te agradecemos por tu infinita misericordia, Señor, que nos permitas gozarnos en ti, Señor, que nos permitas reconocer que solo tú eres Dios, a pesar de tantas aflicciones, a pesar de tantos problemas, Señor, y cada uno te agradezca muy personalmente su situación, Padre eterno. Queremos ofrecerte este culto, Señor, dándote gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo que murió por cada uno de nosotros, porque nos regaló la salvación, Señor, por medio de su sacrificio, de su derramamiento de sangre, Señor. Te pido palabra para nuestro predicador, Señor, y oído para todos nosotros, Señor, para que podamos hacer lo bueno delante de tus ojos, agradarte, Señor, demostrándote que hemos creído con nuestros hechos, no con palabras, Señor, con hechos, porque por nuestros frutos nos conoces tú, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos
humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que así, puestos de pie, busquen el himno 123, Gozo del mundo es el Señor. Les voy a pedir que se sienten. Y vamos a continuar adorando a nuestro Señor. Vamos a tener otra lectura devocional, la cual se encuentra en la Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor. En Romanos 13. La lectura la vamos a hacer de forma alternada. Y dice la palabra de nuestro Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque eres servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, pecador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amados unos a otros, porque el que ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Le voy a pedir que se sienten. A continuación vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Jesús Vallarta. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga y todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar a Dios por las peticiones que tenemos. Dios nos escucha, sabemos, y bueno, vamos a hacerlo de una manera general. Ahorita no estamos pasando el micrófono por situaciones de la misma pandemia para evitar contacto, pero si usted tiene algún motivo para que oremos dentro de la congregación, pues mande su motivo de oración y con gusto lo hacemos todos la oración como congregación. Así que vamos a orar. Si gusta usted ponerse en pie, lo puede hacer sentado, o de pie, o de rodillas. Y si no va a orar, pues apóyenos en silencio, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos en este día, Señor. Solamente a ti te agradecemos por la misericordia que nos has ofrecido en todo el tiempo que te conocemos, Señor, y ponemos en tus manos a la congregación Getsemaní. Señor, tú conoces a cada uno de los hermanos que estamos presentes. Tú conoces nuestra situación, Padre, sabes de las enfermedades que tenemos, sabes de las dolencias. También tú sabes, Señor, de las bendiciones que nos has dado. Y te pedimos en nombre de Jesús que tú tomes todo nuestro ser, toda nuestra situación agradable y también desagradables, y que tú nos bendigas, Señor, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, con el dinero, Señor, y sin él. Oramos para que tú siempre nos des la sabiduría de poder vivir conforme a tu misericordia, Señor. También oramos en esta mañana, Señor, por los enfermos. Ponemos en tus manos a la hermana Nice Jiménez de la misión de Chalco. Oramos por su oído, Señor, que tiene malestares, para que tú le sanes, Señor. Así también ponemos en tus manos al hermano Rodolfo Castañeda García, Señor, por la circulación de sus piernas y su salud en general, que tú seas benévolo con él y que en tu misericordia pueda encontrar la sanidad, Señor. Padre, también ponemos la vida de la hermana Leonor Martínez Rivas, Señor. Oramos por la salud de nuestra hermana, por su estómago, por el vértigo que está teniendo. Te pedimos que tú le bendigas con la salud, Señor. Así mismo también por su hija Denise, te pedimos para que tú le cuides en el embarazo, Señor, en ese tiempo de gestación, que tú estés con ella siempre y que le permitas que su bebé nazca bien, Señor. Padre, también ponemos y oramos por la vida del hermano Rubén Gregorio, que se encuentra delicado, y oremos por su pronta recuperación. También solicitando a los hermanos que conozcan la ubicación del hermano Rubén Gregorio, que nos los puedan proporcionar, Señor, para poderle visitar, hacer una llamada. No tenemos en la oficina cómo localizarle, Señor, pero sabemos que los hermanos de la iglesia sí tienen el conocimiento. Oramos para que nos puedan compartir esta información y estar con el hermano siempre orando, Señor. También te pedimos por Ignacio Cortés Ávila, por su recuperación de la cirugía, por la hermana Paulina Reyes. También te pedimos por la salud de su estómago, Señor, que tú seas siempre con ella, que le ayudes en cada una de sus necesidades, así mismo como el hermano Ismael Galicia, Señor, que tú estés siempre en su vida, Señor, en la salud, y que estés en la vida de sus hijos, de sus nietos, en la familia de los hermanos. Así mismo también oramos por la hermana Yolanda Gutiérrez, por su salud en general, Señor, y por sus hermanas Rosita y Gloria también, para que tú les cuides y le puedas otorgar la salud a cada una de ellas, Señor. Padre, también te damos las gracias por todos los hermanos de la tercera edad de nuestra iglesia, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú les bendigas también en la enfermedad, Señor, que puedas darle la salud.
Asimismo también ponemos en tus manos a la hija de la hermana Beda Cano, Ami Fadaí Rodríguez Cano, Señor, que tú la bendigas, que la fortalezcas en su vida espiritual. También a la hermana Beda Cano, Señor, dale confianza, fortaleza para que ella pueda continuar adelante en su vida, Señor. Oramos también por las hermanas de la hermana Olguita Romero, por Evelia y por Guadalupe, por su vida espiritual, que tú les hables a través del Evangelio, Señor. Y también ponemos en tus manos la vida espiritual de la congregación Getsemaní de Coyoacán, Señor, que tú obres en cada una de las familias por su vida espiritual, que tú siempre estés hablando a través de la Escritura y de tu Espíritu Santo, Señor, para que las familias puedan siempre estar en una buena relación contigo, Señor. Así mismo también oramos por la familia Miranda Soriano, Señor, que Dios les conforte espiritualmente y les dé paz en la pérdida del hermano de su hijo, Señor, que perdió la vida. Y así mismo también, Señor, te pedimos que tú estés consolando y estés fortaleciendo a toda la familia Aro Hernández, Señor, en el deceso, Señor, del pastor Efrén. Así mismo también oramos por el hermano Roberto Gómez, también que tú, Señor, le bendigas, que lo fortalezcas a él, a su familia, en la pérdida que tuvieron, Señor, de su mamá, que estés siempre fortalecidos por tu Espíritu Santo y por la palabra, Señor. Ponemos en tus manos a los nuevos miembros que han llegado a la iglesia, Señor, que ellos puedan ver un verdadero testimonio, Señor, en los que ya tenemos más tiempo, Señor. Ellos vienen del mundo, Señor, muchos vienen del mundo, vienen de problemas, de situaciones difíciles y buscan en la iglesia, Señor, un confort, y te pedimos que tú siempre obres en sus vidas, Señor, que ellos no puedan observar, Señor, los malos testimonios que tenemos como cristianos ya viejos en la iglesia y que solamente seas tú, tu Espíritu Santo, guiándolos, Señor, adecuadamente para que ellos puedan ser alimentados espiritualmente en su vida, Señor. Así mismo también oramos por todas las actividades de nuestra iglesia, Señor, que pronto puedan continuar como antes, que tú seas trayendo, Señor, a las familias a un trabajo verdadero, Señor, para el engrandecimiento de tu reino. Te damos las gracias también por el que el hermano José Gerardo García, Señor, agradece a ti que le has permitido liquidar su deuda económica en su despacho, Señor. También oramos por nuestras autoridades, por las autoridades del sínodo, del presbiterio, del consistorio, Señor. Los ponemos en tus manos para que siempre tú les des la sabiduría a estos órganos eclesiásticos y puedan dirigir de la mejor forma a tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos a toda la misión Valle de Chalco, sus actividades, sus necesidades que tienen los hermanos. Que tú bendigas la mesa directiva y a cada una de las familias, Señor, para que ellos puedan continuar trabajando. Padre, también te pedimos por el fin de esta pandemia y por la protección de todo tu pueblo. Oramos por la vacunación de los adultos mayores, Señor, por todo nuestro país, por estas personas, por Hugo, por Rosa Evelyn y por Brian Martínez Díaz, por sus estudios. Tú les conoces, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que siempre nos guíes, Señor, en oración a ti, Señor, a todos los hermanos que cumplen años también esta semana. Te agradecemos porque tú permites que en su vida, Señor, ellos te sigan bendiciendo y te agradecemos por sus vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos des a cada uno de nosotros la sabiduría, Señor, para poder continuar en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis económica, Señor, que hay en el mundo, de trabajo, Señor. Te pedimos por los gobiernos que tú establezcas fuentes de trabajo, Señor, para cada una de las familias en todas partes. Señor, te agradecemos porque sabemos que oramos a un Dios vivo, porque sabemos en nuestra fe, tenemos plenamente la seguridad de que tú obras conforme a tu voluntad. Solamente en ti, Señor, está la seguridad de que las cosas las podemos hacer correctamente si confiamos en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo por este servicio que tenemos, que sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, llevándonos a casa, Señor, con lo que tú deseas en nuestra vida, que aprendamos el día de hoy, Señor, que recordemos en la Escritura lo que tenemos, para que nuestra vida sea agradable delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno
131, himno 131, otra vez, naciones, escuchad. Permaneciendo así de pie, hermanos, vamos a leer el texto que se encuentra en Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Pueden sentarse, hermanos? Los avisos prácticamente vienen siendo muy similares, no ha cambiado el semáforo, seguimos reuniéndonos con las medidas de higiene
las manos, tenerlas limpias, la distancia, ¿sí? Hasta que nos diga algo las autoridades. Se siguen enviando los mensajes para los cultos, todo lo que se está transmitiendo normalmente, y para cualquier duda que tengan pueden comunicarse al correo o a la oficina por teléfono, ya que se encuentra la oficina lunes, miércoles y viernes, nuestra hermana secretaria, y nuestro hermano Alejandro está martes, jueves y sábado. También se envía lo de las oraciones de aposento alto, cualquier que tenga una necesidad, para que aparezca allí y se hagan las oraciones cada uno en su casa. Vamos a tener la oración por parte de nuestro hermano, por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites levantar estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Te pedimos que la bendigas y la purifiques y que también le des sabiduría a nuestro administrador para que pueda distribuirlas de acuerdo a las necesidades de tu iglesia. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación les voy a pedir que busquen, pueden sentarse, busquen en sus Biblias el libro de San Marcos, en el capítulo 12, y es la base bíblica para el tema de hoy, que está a cargo de nuestro pastor Jesús Vallarta. Marcos 12, y la lectura la vamos a hacer alternada, bueno, todos juntos, del versículo 28 al versículo 34. Marcos capítulo 12, del versículo 28 al versículo 34, todos juntos. La palabra de nuestro Señor dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a hacer una oración. Y en su lugar, Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Oramos para que tú la bendigas a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el contexto que ya leímos de Marcos. El contexto es la última semana, ¿verdad?, de la pasión de Jesús en la tierra. Ya está un día antes de lo que estamos leyendo. Un día antes el Señor Jesús entró al templo a hacer la purificación de él mismo, ¿verdad? El día lunes, hablando del día lunes, cuando el Señor entra al templo y hace la purificación del templo, manifestando así un verdadero descontento, ¿verdad?, en la situación de la iglesia, ya que muchos de ellos habían
los que iban hacia el templo a las peregrinaciones, iban a la fiesta de la Pascua, que era la que se celebraba, vuelvo a repetir, el contexto que leímos es el día martes de la última semana del Señor, el día sábado siguiente es la Pascua, así que Jesús está interesado, ya está en Jerusalén, ya caminó mucho tiempo, ya hizo la entrada triunfal hacia Jerusalén, su ciudad amada, la ciudad que él sabe que donde va a ser muerto, y ya le dijo a los discípulos. Se encuentra entonces en ese tiempo y él entra hacia el templo para festejar la Pascua junto con todos sus discípulos. Ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual estamos leyendo. O sea, es ya al final del ministerio de Jesús, y él se siente entonces molesto porque encuentra el templo hecho un desorden, ¿verdad? Había muchos cambistas, me refiero a los hombres que cambiaban las monedas, ya que para comprar algún animalito en el templo era importante que la gente que venía de lejos no podía pagar con sus monedas que fueran extrañas para Israel, así que ellos cambiaban sus monedas por las monedas de Israel, y esto pues traía muchas ganancias, ¿verdad?, hacia los dirigentes del templo. Había una corrupción completa en el templo, la gente iba solamente para eso. Había muchos puestos y el Señor se molesta, ¿verdad?, porque él pues recuerda las frases del profeta Isaías, que él menciona y dice: la casa del Señor se ha convertido en una cueva de ladrones, donde la gente sabía que en los templos no los podían buscar, etcétera, y se reunían ahí, se escondían, literalmente se escondían. Y Jesús ve la misma situación después de 750 aproximadamente los años que ocurrieron de Isaías hacia Jesús. El Señor Jesús ve exactamente la misma situación. O sea, la vida espiritual de la iglesia está en decadencia en el tiempo de Jesús, y en otros tiempos también lo ha estado, ¿verdad? Y seguramente lo seguirá estando, porque el enemigo Satanás pues no descansa, trabaja de una forma intensa, al grado tal que pretende afectar a la iglesia, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad? Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que el tema es el amor al prójimo y el amor a Dios, principalmente a Dios y también al prójimo. Y menciono esta situación de cómo se encontraba la iglesia en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Isaías, porque vemos la misericordia de Dios, vemos el amor a pesar de la situación difícil en la cual se encontraba la iglesia. Era una situación sumamente pues de pena, ¿verdad?, de mucha pena, porque los miembros de Israel, todo Israel, que era la iglesia, había sido el pueblo escogido por el Señor para que ese pueblo le alabara, para que ese pueblo testificara del gran nombre de Dios, del gran poder de Dios. Esa era la encomienda que tenía la iglesia, y es la encomienda que sigue teniendo la iglesia, ¿verdad?, predicar el evangelio del Señor en todas partes. Así que en el tiempo de Jesús está la situación difícil, y el Señor llega el día lunes, se enoja y él quita todos estos puestos, ¿verdad? No era prohibido que los puestos estuvieran en ese lugar, no era prohibido, realmente se permitía, ¿verdad? La ley lo permitía, por lo mismo que ya acabamos de comentar. Venía gente con necesidad, venía de muy lejos, y era importante, de acuerdo a la ley, todavía estaban las leyes ceremoniales, era importante de acuerdo a la ley del Señor, que los que visitaban el templo en las fiestas anuales tendrían que llevar un animalito, ¿verdad?, para sacrificarlo. Entonces era imposible para la gente que caminaba de tan lejos cargar un animal, así que llegaban a Jerusalén al templo, cambiaban sus monedas, compraban animales extremadamente caros, y las ganancias iban a dar al sumo sacerdote, ¿verdad?, al Sanedrín, a los dirigentes del templo. Y esa era la molestia del Señor Jesús. Era lícito que estuvieran puestos los cambistas, que hubieran puestos para vender animalitos, etcétera, todo lo que había. Lo que no era lícito era que ya se hubiera convertido en un negocio, ¿verdad?, para el templo, para los dirigentes del templo. Y el Señor Jesús comienza a discutir con ellos. Estamos hablando del día lunes, antes del contexto que ya leímos. Pasa ese evento el día lunes, y el día siguiente, ¿verdad?, se encuentra con diferentes hombres. Si miramos todo el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, desde el principio, él comienza a hablarles a los discípulos una parábola importante, ¿verdad?, la parábola de los labradores malvados. Usted conoce la parábola. El Señor Jesús les narra esta parábola
para darles a entender, ¿verdad?, precisamente cómo es que a él lo iban a asesinar, lo iban a matar días después. Y tiene entonces una discusión con el Sanedrín, con los escribas, con los fariseos, ¿verdad? Hablan acerca del tributo, ahí en el versículo número 13 en adelante, hablan acerca del tributo. Al Señor Jesús lo quieren tentar y les dice, ¿verdad?, es lícito que demos el tributo al César, y el Señor les toma una moneda y les dice, vean qué insignia tiene la moneda, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, los romanos, los césares, acostumbraban que sus rostros fueran impresos en las monedas, ¿verdad?, para que su figura, para que su esfinge durara toda la vida en la historia. Y así que dicen, pues es del César, la figura que tiene la moneda es del César, y el Señor le responde, pues denle al César lo que le corresponde al César, y a Dios denle lo que le corresponde. No está diciendo Jesús que sí paguemos tributos, o sea, el tema no es ese, sino el tema central en los tributos es que la adoración solamente es para Dios, y los judíos en el tiempo de Jesús le estaban cayendo, ¿verdad?, en las órdenes que el Imperio Romano había dado, que al emperador se le tenía que adorar, al emperador. De hecho, había un día específico en el año que era nombrado como el Día del Emperador. Y ese Día del Emperador, todas las colonias, todas las provincias romanas tenían que rendir tributo al emperador, y aquellos que no lo hicieran, pues eran castigados, ¿verdad? Así que Jesús les dice con la gente que está hablando, denle a César lo que le corresponde, ¿verdad? El tributo, está bien, déselo, pero no le den al César la adoración. Al hombre no le den la adoración. No vean al hombre como a Dios, no vean al hombre como el que está por encima, ¿verdad?, de muchas situaciones, y confíen completamente en el hombre, porque el hombre falla. En el hombre no pongan en el hombre su adoración. En ninguna otra circunstancia ni cosa pongan su adoración, sino solamente en Dios. Ese es el contexto, ¿verdad?, del tributo en el capítulo 12 de Marcos, versículo 13 en adelante. Yo digo todo esto porque tiene mucho que ver con el contexto que estamos viendo acerca del gran mandamiento, ¿verdad? Posteriormente, en los versículos 18 al 27 del mismo capítulo 12 de Marcos, el Señor sigue discutiendo, ¿verdad? De hecho, se conoce en la Semana Santa, el día martes, como el día de la discusión que tuvo el Señor con todo el Sanedrín de diferentes temas. Y el Señor, pues Él es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es la palabra, Él es Dios. Obviamente, ¿verdad?, que no van a poder hacerle absolutamente nada a Él, al Señor Jesús, y Él le responde con la Escritura misma, porque Él sabe exactamente qué es lo que dice Dios en su voluntad. Así que Él empieza también a tener esta discusión sobre la resurrección. Una parte del Sanedrín no creía en la resurrección, la otra parte sí creía, y siempre había problemas, ¿verdad?, entre saduceos y entre escribas y entre fariseos. Así que a pesar de los problemas que tenían estos hombres de la dirigencia de Israel, el Sanedrín, ellos se ponen de acuerdo. O sea, en su vida común, antes que Jesús llegara al escenario, en su vida normal, los saduceos y los fariseos y los escribas disputaban mucho entre ellos porque no se ponían de acuerdo. Unos creían en ángeles, otros no creían en ángeles, unos creían en la resurrección, otros no creían en ella, etcétera. Pero cuando viene Jesús, estos hombres que eran enemigos entre ellos se unen. Qué curioso eso, yo lo he dicho 2 o 3 veces aquí, ¿verdad? Se unen ellos, los que eran enemigos se juntan y ahora atacan a Jesús. Antes no se llevaban. No, o sea, mucho pleito. Leamos los evangelios, bueno, usted los ha leído. Y siempre peleaban entre sí, pero aparece un hombre que los mete en problemas, que con la Escritura misma les hace pensar, les hace dudar en cuanto a muchas cosas. Y entonces se unen ellos para destruir al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él tiene la suficiente inteligencia, el suficiente contenido en su mente como ser humano para poder responder a cada uno de ellos. Y llega entonces, ¿verdad?, el versículo 28, que es acerca del gran mandamiento. Y le preguntan, ¿verdad? Dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir,
y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Señor? O sea, como si Jesús no lo supiera, ¿verdad? O sea, es una pregunta muy terca para este hombre, porque él conoce a Jesús. Jesús ha dado evidencias, nuestro Señor Jesús, y el único que ha dado evidencias, que es Dios, por la sabiduría que tiene este hombre, por la humildad que tiene Jesús y por todos los atributos que tiene el Señor Jesús. Es obvio pensar, ¿verdad? Y de acuerdo a toda la teología del Antiguo Testamento y las profecías, es obvio pensar que Él es Dios. Pero la terquedad de los escribas, en este caso del escriba, se deja ver y se manifiesta, ¿verdad? Y le responde: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es, y le cita Deuteronomio capítulo 6. Es decir, el escriba, los escribas, este grupo de fariseos escribas, eran hombres que conocían a la perfección la Escritura, a la perfección, y eran los encargados, los escribas eran los encargados del Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín estaba compuesto de 70 personas, escribas, fariseos, etcétera, y cada uno tenía una función. Bueno, los escribas, la función de ellos era interpretar la ley, es decir, interpretar de los 5 primeros libros, ¿verdad?, del Pentateuco, y de acuerdo a la interpretación de los escribas, era como el pueblo de Israel se guiaba. Pero los escribas generalmente, ¿verdad?, torcían sus intenciones y siempre declaraban la tradición oral. Es decir, ellos habían inventado muchísimos mandamientos y los exigían que el pueblo los cumpliera, etc. Bueno, este hombre entonces sabía cuál era el primero de los mandamientos y él conocía la ley. Si era un escriba que era el encargado de traducir la ley, entonces el Señor Jesús le responde, ¿verdad? Como todas las respuestas que hace Jesús. Es un hombre impresionante, el Señor Jesús es un hombre impresionante, maravilloso, fabuloso, que saca las palabras del Espíritu Santo, es inspirado, es Dios mismo, ¿verdad? Y nos quedamos perplejos al ver las respuestas que tiene el Señor Jesucristo. Así que Jesús lo manda directamente hacia la ley. Le dice: bueno, si tú conoces la ley, ¿qué dice la ley? O sea, si tú eres el escriba y tú eres el hombre que no tiene errores en traducir la ley, ¿qué dice la ley? Y bueno, yo me imagino que este hombre, el escriba, no sé si sacó sus rollos, no había libros como el día de hoy, no sé si sacó sus rollos, si fue a él, pero el Señor tenía que recordarle, ¿verdad?, esta parte de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 6, si usted lo quiere buscar, búsquelo, no se preocupe, si no, escúchelo. Dice Deuteronomio 6, en el versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y después le cita Levítico capítulo 19, igual también, donde nos habla el libro de los Levíticos, que tenemos que amar al prójimo como a sí mismo. Así que estos dos mandamientos que el Señor Jesucristo le menciona al escriba son situaciones que él tiene que conocer y solamente se las dice para que él las recuerde, ¿verdad? Regresamos nuevamente aquí a San Marcos, y entonces el Señor le dice esto a este hombre, ¿verdad?, a el escriba: bueno, tú tienes tanto tiempo en la iglesia, tu función específica es leer el Antiguo Testamento, que es lo que existe solamente en los tiempos de Jesús. Todavía no se escriben los evangelios, ni menos las cartas, ¿verdad? Pero sí tienen todo el Antiguo Testamento, y el Señor le dice, en otras palabras, tu función es recordar qué dice la ley del Señor. ¿Lo cumples? O sea, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu mente? ¿Lo amas a Dios? Yo creo que si este escriba en verdad hubiera amado a Dios como él sabía que tenía que amarlo, no tendría que hacer estas preguntas al Señor Jesucristo. Nos dice, ¿verdad?, el Shema, ¿verdad?, se llama así la oración. Ese es el nombre que recibe
en el libro de Deuteronomio, es el Shema. Y el Shema entonces nos dice que tenemos que adorar a un solo Dios. Y la pregunta para nosotros, ¿cuántos dioses tenemos? ¿Cuántos dioses tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos solamente a un solo Dios, que es Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso? ¿O tenemos otros dioses a los cuales les rendimos culto también? Y hay muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser la pareja, pueden ser los hijos, el dinero, las comodidades, la negligencia, la pereza, etcétera, etcétera. Los vicios humanos, pues, la debilidad humana, para que no se oiga feo, la debilidad humana que tiene el hombre, eso se convierte en nuestros dioses. Hay muchas formas, ¿verdad? No, si nos pusiéramos a nombrar o a enumerar cuáles son las formas que deshonran a Dios, hay infinidad. Pero la palabra del Señor nos insta a que adoremos solamente a Dios como al único que existe. Solamente. Y bueno, si amamos a Dios, obviamente que tiene que haber un fruto en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es este fruto que el cristiano debe anhelar en su vida? Amar a Dios y al prójimo. Y es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. El primer mandamiento, de los 10 mandamientos que el Señor tiene en los libros de Éxodo y de Deuteronomio, el primer mandamiento es amar a Dios. Y muchas veces no se cumple este mandamiento en nuestra vida cristiana, hermanos. Y es importante que nosotros, como seres humanos, como cristianos, adoradores de la Escritura, llenos de fe en el Señor Jesucristo, moradores del Espíritu Santo, porque somos moradores del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Eso dice la Escritura. Si usted es cristiano, si usted ha tenido un nuevo nacimiento, si usted, el tiempo que tenga, 5 años, 10 años, 20, un año, 3 meses, un mes, no sé, una semana, pero si usted tiene un nuevo nacimiento, usted es un hombre diferente. Las cosas viejas han pasado, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas han pasado. Entonces, cuando miramos que las cosas viejas persisten en mi persona o en la persona de otra, pues entonces no hay un verdadero nacimiento. Y no es cierto, ¿verdad? Que podemos estar en el edificio y el hecho de estar en un edificio no nos da la seguridad que seamos hijos de Dios, que seamos cristianos. No. La seguridad que nos da el hecho de saber que somos hijos de Dios, Pablo lo dice en Romanos, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios, pero hay reglas. El Espíritu Santo no puede hablarle a una persona que no lee la Biblia, que no lleva una vida de orden, que en su vida, que en su alma no hay un deseo de amar a Dios. Definitivamente que todos fallamos, ¿verdad? O sea, fallamos en un momento de nuestra vida en demostrar que amamos a Dios. De muchas maneras lo manifestamos con nuestro actuar, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con las intenciones que tenemos, etcétera, etcétera. Pero siempre debe de haber una manifestación en nuestra vida. Y no solamente estamos hablando de vidas o de conductas morales. Porque si habláramos de conductas morales, bueno, afuera hay mucha gente que a veces le gana a los cristianos. Los mormones simplemente es una gente muy educadísima. Si usted platica con un mormón, se queda impresionado de la educación que tienen estos hombres y mujeres al hablar con alguien. Pero la educación no da la salvación. La salvación la da nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra, ¿verdad? Por eso el primer mandamiento es amar a Dios. ¿Cumplimos este mandamiento? Bueno, si no lo cumplimos, la motivación, no mía, porque yo no escribí la Biblia. Los predicadores que estamos en los púlpitos solamente somos transmisores de la palabra. Nosotros no cambiamos vidas, ni con una oración del pastor su vida va a cambiar como por arte de magia. No, somos seres humanos, somos hombres. Solamente estamos transmitiendo, estamos comunicando, somos comunicadores de la palabra de Dios. Solamente eso, hermano. Así que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque eso nos indica la palabra a los cristianos. Los judíos tenían 613 mandamientos. No eran 10, eran 613 mandamientos resumidos en 10, claro, en los 10 mandamientos.
Y es importante, ¿verdad?, que el Señor nos pide que cumplamos todos esos mandamientos, porque nos dice que en el momento que nosotros no cumplimos o nos hacemos transgredores de un mandamiento, al mismo tiempo nos hacemos culpables de los otros 9. Así que la palabra de Dios es muy fina, es delicada, y en el hecho de querer cumplirla es obviamente nuestra obligación como cristianos, pero cuesta mucho, definitivamente cuesta mucho. Es decir, la vida cristiana no es una vida, pues, o sea, sí es agradable, claro, pero es una vida difícil. Imagínense usted una persona que viene del mundo con con muchos gustos, con muchos anhelos, con muchas prácticas inmorales, y de pronto se encuentra con los 10 mandamientos y le piden, ¿verdad?, que cambie. Es difícil, pero no es imposible que cumplamos los mandamientos cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos en el primer mandamiento. Ya leímos el Shema, Deuteronomio capítulo 6, Levítico capítulo 19, bueno, no lo leímos, pero usted búsquelo, capítulo 19, versículo 18, y ahí entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor Jesús está tomando libros del Pentateuco, Deuteronomio y Levítico, para explicarle a este hombre, el escriba, que se supone que él debe saber, es su trabajo, y le tiene que explicar. El Señor, bueno, está bien, el Señor Jesús tiene que explicarle, y le dice: ama a Dios, no tengas otros dioses, solamente Jehová, que sea tu único Dios. ¿Y cuál es el segundo mandamiento, verdad? El segundo mandamiento, nos lo dice la Escritura, es amar al prójimo. Amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, el primero, si lo vemos de una forma reflexiva, hasta cierto punto es más fácil que el segundo. Porque, bueno, pues yo digo: sí, Señor, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso, cierro mis ojitos, me pongo en oración, en el lugar que yo esté, y sé que Dios es el Dios Todopoderoso, y ahí lo puedo amar, porque Dios no tiene ningún rasgo de maldad. Él no es un hombre, no es una persona, no es un espíritu, y lo que yo conozco todos sus atributos, o parte de ellos, sé parte de la Biblia, o la mitad, o mucho, no sé, fui al seminario, sé teología, amo a Dios, claro que sí. Eso hasta cierto punto, repito, es fácil, ¿verdad? Si vemos lo que tenemos: Señor, gracias por mi casa, Señor, gracias porque no tengo una casa, porque estoy rentando, pero gracias, Señor, gracias por mi automóvil, gracias porque voy en el micro, etcétera, etcétera. Pero al prójimo, amar al prójimo, acercarse con mi hermano, y a pesar, bueno, no él, ¿verdad? Pues te perdono que lo tome así, por ejemplo. Pero decir: hermano, pues si usted me ha ofendido, él no me ha ofendido, ¿no? Pero hermano, usted me ha ofendido y me ha hecho la vida de cuadritos, ¿lo voy a amar? No, como que no me gusta la idea. A Dios sí, porque Dios es todopoderoso. Pero a mi hermano no, me es difícil. Esta es la debilidad humana que usted y yo tenemos. Es una debilidad humana. Es un defecto de carácter, un pecado capital, un defecto, un pecado, como dice la Escritura, como le quiera usted llamar, como lo diga la psicología, la sociología, la teología, como quiera usted llamarlo, es una debilidad humana. Y si no aceptamos que tenemos una debilidad, no vamos a poder cambiar absolutamente nada, y no voy a poder cumplir este mandamiento. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo un mandamiento? Me hago culpable de los otros 9, ya lo mencionamos. Y eso es bíblico, yo no lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Así que amar al prójimo es sumamente difícil, muy difícil, porque estas relaciones interpersonales que deben ser de provecho para nuestra vida, a veces se interponen, ¿verdad? El orgullo, el miedo entra a nuestra vida y nos invade completamente. Y el orgullo nos dice: ¿cómo voy a poder amar a esa persona que ha hecho tantos mal terribles? Ya no a mí, sino sé que es una gente que es mala. La conducta que tiene es mala, aunque venga al templo, es mala. ¿Cómo voy a aceptarlo? ¿Cómo voy a poder amarlo? Bueno, usted tiene que amarlo. Tiene que amarlo como a Dios. Si usted ama a Dios, ame a su prójimo como a sí mismo. Y aquí ya como que sí checa, ¿no? Porque digo: a ver, bueno, voy a amar a mi hermano como a mí mismo. Mi hermano es defectuoso, pues tú también eres defectuoso. Mi hermano tiene muchas carencias, tú también tienes carencias. Y por eso es que el Señor, el Espíritu Santo, nos manda a hacer esto, ¿verdad? A que nos amemos unos a otros. Y toda la Escritura, ¿verdad?,
Ya leímos Romanos capítulo 13, versículo 8, donde el apóstol Pablo les está hablando, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia en Roma, y les dice: hermanos, no deban nada, no deban absolutamente nada. Si alguien les presta algo, paguen. Bueno, por cierto, y otra vez ya lo dije muchas veces, pues igual en febrero ya me voy. Si les presté un libro, devuélvanmelo, porque sí hay como 5 libros que tengo por ahí prestados, ya ni me acuerdo quién los tiene. Es en serio, regrésenme mis libros, nada más se los presté. Bueno, regresamos a eso, perdón por decir esto. Pero no debemos deber nada a nadie, nada, absolutamente nada. Y no me refiero a lo económico, hermano, no, bueno, a todo, sí a lo económico, a muchas cosas, no solamente a lo económico, mejor dicho, sino a todos los deberes que tenemos. Lo único que nos debe quedar en deuda hacia el prójimo es la deuda del amor, dice el apóstol Pablo. O sea, cuando usted y yo ya no nos veamos por cualquier circunstancia, ¿verdad?, que no estemos muertos, que podamos recordar, y lo que me faltó fue amar más a la hermana Roselvira Cano. No la pude amar como debía haber hecho en la iglesia, y ahora me queda el deber de amarla. Eso es lo único, hermanos, que debe haber en nuestra vida de deudas. Si nos vamos a otros lugares, si nos vamos con el pensamiento de que odio a una persona, le extropié sus proyectos, etcétera, y me alegro, y qué bueno, y no estamos actuando bíblicamente. Y no es terapia, no es terapia, es la Biblia. Porque me dicen: ay, ese señor está dando la terapia de no sé dónde. No, es la Biblia, hermanos, es la Escritura, es la Biblia, y esto dice la palabra del Señor: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú mismo no te vas a hacer daño. Yo no me voy a afectar, pues ya estoy enfermo con diabetes, presión del corazón, pues ¿qué más me voy a hacer? No, yo me cuido hasta donde pueda, ¿verdad? Yo no me voy a afectar a mí mismo, voy a cuidarme hasta donde pueda, voy a dormir bien, a descansar, a comer, etcétera. Y así es como yo debo ver al prójimo, amar a mi prójimo. Pero es que no me cae bien. Si no se trata de que te caiga bien el hermano, hablamos de hermanos en Cristo, no se trata de que te caiga bien o no te caiga bien. No se trata de que lo lleves a comer a tu casa. Ay, bueno, ya después del sermón, vengan, vamos a mi casa a comer. No creo, la verdad. Pero ama a tu hermano. Ama a tu hermano con todo tu corazón, como si fueras tú mismo, ¿verdad? Así es como la palabra del Señor nos obliga, nos insta, no solamente nos invita. No son sugerencias, son mandatos que el Espíritu Santo le dice a su pueblo cristiano. ¿Por qué dice esto? Porque después de tanta historia del pueblo de Israel, jamás se amaron entre ellos, entre tribus. Leamos el libro de los Jueces. Como la tribu de Benjamín, por ejemplo, se dedicó a querer destruir a las otras 11 tribus. Les hacía la guerra, problemas siempre en el pueblo de Dios, siempre problemas. Por eso es que el Señor les repite, ¿verdad? El Señor Jesús conoce la historia de Israel, sabe cómo Israel se ha portado, sabe la conducta que tiene Israel. Y el Señor Jesús les dice: cambien la conducta, amen al prójimo. Eso es importante, como si usted se amara a sí mismo, así ame a la persona, a todos los hermanos dentro y fuera de la iglesia. ¿Quién es el prójimo, verdad? ¿Quién es el prójimo? Esa es una pregunta. ¿Quién es el prójimo? Mi prójimo nada más es el hermano de la iglesia y ya. Y afuera puedo hacer lo que yo... No, o sea, la vida cristiana no se separa, ¿verdad? Dentro del templo me comporto de una manera y fuera del templo de otra, no. El ser humano debe ser una persona integral, no debe tener ninguna separación, debe ser íntegro en su vida cristiana para que demuestre realmente que es un cristiano, que ama a Dios, que se ama a sí mismo. En la iglesia de los Corintios, para poner una buena ilustración bíblica, en esa iglesia de los Corintios había muchos problemas con los Corintios, muchos problemas. Entre los problemas que existía había problemas de la idolatría. Y entonces lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios es que los hermanos de la iglesia de los Corintios, algunos estaban siendo invitados a participar de las celebraciones paganas. Es decir, los invitaban al templo de Diana, que estaba en Éfeso, estaba cerca de Corintios, y los invitaban porque había una celebración para Diana. Diana era la diosa de la fertilidad,
Y en los templos, en el templo de Diana en Efeso, que era una de las maravillas del mundo antiguo, ahí se llevaban a cabo celebraciones de orgías entre sacerdotisas o sacerdotes, hombres, mujeres, con los que entraban al templo. Habían orgías, ¿verdad? Porque era la diosa de la fertilidad. Entonces pensaban que al tener una relación, las personas comunes y corrientes pensaban que al tener una relación con un sacerdote o una sacerdotisa, entonces su vida podía prosperar. Si no tenían hijos, podían tener hijos. Si sus cultivos eran pocos, aumentaban, etc. Esa era la creencia. Y eran invitados, los hermanos de los corintios eran invitados a aquellas reuniones. Después que hacían las reuniones en las casas de los paganos, hacían comidas también, donde lo sacrificado a los ídolos, la carne, era comida ahí, ¿verdad? La guisaban y la comían en las casas. Y los cristianos estaban siendo invitados. Y algunos de ellos iban. Entonces uno, si no conoce el contexto bien de los corintios, puede decir, ay, pues esos corintios, ¿verdad? Bien carnales, pues, qué tontos. No, el contexto de los corintios era en cuanto a lo que estamos hablando. Los corintios sabían perfectamente que solamente hay un Dios, o sea, sabían el texto de Marcos 12. Sabían que solamente había un Dios y que solamente al Dios Todopoderoso, Él es el que tiene el control de todo. Así que ellos pensaban así más o menos. Si yo sé que hay un solo Dios y Dios es todopoderoso y está por encima de todo, si yo voy a un templo pagano, si yo voy a una fiesta pagana y como de lo sacrificado, no hay problema, porque realmente esos dioses a los que supuestamente invocan y adoran son dioses imaginativos, no existen, están solamente en la imaginación de las personas, porque solamente hay un Dios. Así que si yo voy al templo, me siento en el templo, veo su participación, no me pasa nada. Ese era lo que decían, así era como actuaban los corintios, porque este conocimiento se los había transmitido, ¿verdad? Los filósofos griegos, junto con el Evangelio, ellos hacían una mezcolanza y llegaban a la conclusión, sí, podemos asistir a cualquier templo, sentarme en los templos paganos y no ocurre absolutamente nada. Por eso ellos actuaban así, y el apóstol Pablo les dice, no hagan eso, porque sí, ciertamente, las imágenes no son nada, son dioses falsos, no existen, sí es cierto, pero el testimonio que tú des, siendo un cristiano, a la gente nueva le va a perjudicar. Si una gente nueva te ve que sales de misa de aquí, de la parroquia, de ahí de San Pablo, no sé cómo se llama esa iglesia, Juan de Dios, no sé cómo se llama, si te ven que tú sales de ahí, que entraste, que te sentaste, a lo que fuera, ¿no? O te invita un amigo a una boda, ¿sabes qué? Me voy a casar, vente, vamos aquí a la católica, entra, pues, tú dices, pues sí, no pasa nada. Yo me puedo sentar en la católica, es más, si me dan la hostia hasta la pruebo, ¿no? A ver qué sabe, no pasa nada, no, eso es burla. Eso es burla y una persona te puede observar que sales de la iglesia católica, del templo mormón, de los adventistas, de cualquier otra secta, y es mal testimonio para la persona y le causas una muerte espiritual, no seas tonto, eso es lo que se puede producir. Y Pablo le está diciendo eso a los corintios, no hagan esas prácticas. No practiquen, no coman de la comida sacrificada a los ídolos. Y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿aceptamos que hay un solo Dios? ¿O no aceptamos que hay un Dios? Eso es algo no para que nos los manden por correo en respuesta, ¿verdad? Como pedimos la respuesta de la escuela dominical. Aquí hago también un paréntesis. Si usted no está recibiendo el material de la escuela dominical y es miembro de la iglesia, pídanos por favor, porque va a contar mucho. Lo estamos considerando como registro, sus asistencias a la iglesia, etcétera, sus participaciones, lo que envíen el correo, pues. Cada semana voy a estar enviando partes de la Constitución, no solamente de los derechos y privilegios de los miembros en plena comunión, sino de más cuestiones para que la iglesia sepa y tenga conocimiento, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos qué dice la palabra. Si desconocemos qué dice la palabra, entonces no voy a amar a mi prójimo. Voy a pensar que la iglesia se maneja como yo quiera y no es así. Se maneja como dice la Escritura, y si no le parece a las personas, pues la puerta está muy grande y perdón que diga esto, ¿verdad? Pero es necesario. Es necesario, hermanos, que la iglesia tenga tranquilidad y si es necesario que la iglesia tenga tranquilidad y que el pastor se vaya, gloria a Dios. Y si es necesario que se vaya una familia, 2 o 3, para que tenga tranquilidad la iglesia, también gloria a Dios. Pero es importante que obedezcamos al Señor, es importante, hermanos. Dios es uno.
Dios es uno, no hay otro Dios. Para el cristiano solamente hay un solo Dios, y entonces nosotros como cristianos nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo puedo vivir amando a Dios y al prójimo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir amando a Dios y al prójimo? ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, si yo pienso que no se puede, necesito pedir consejería con alguien, no necesariamente un pastor. Aquí hay muchos hermanos ancianos que tienen mucho tiempo, experiencia, y me puedo acercar a él. Hermano, ayúdeme, porque la verdad siento que no amo solamente a Dios, amo a otros dioses, y los adoro y quiero, y les quiero dar un buen nombramiento para que tengan el poder suficiente en mi vida. Y esto es peligroso, hermano. Esto es peligroso. La Escritura nos indica y nos dice que tenemos que ir a la palabra siempre. A veces se escucha, ¿verdad? Es que la iglesia, no solamente Getsemaní, todas las iglesias, la iglesia necesita un avivamiento. Y pensamos que el avivamiento es traer un espectáculo, hacer conciertos de rock cristiano, traer edecanes con sus banderas, que bailen. Eso es un show. Es un show, y el verdadero avivamiento es que regresemos a la Escritura. Solamente así la iglesia se puede avivar, regresando a la Biblia, regresando a lo fundamental, a lo que dice la Escritura. Si la Biblia me dice que tengo que amar a Dios y a mi prójimo, pues tengo que ponerlo en práctica. Y si me cuesta, pues me tiene que costar, y tengo que lograrlo esto, porque la vida del cristiano debe ser así. Va en aumento, en triunfos, va en aumento como la luz del día, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. El cristiano no va de derrota en derrota, no. El cristiano tiene que ser de triunfo en triunfo siempre, espiritualmente hablando, definitivamente. Así que si el cristiano, nosotros confiamos en el Señor completamente, ponemos la confianza en Dios, lo amamos como se debe de amar a Dios, y amamos a nuestro prójimo, o hacemos el esfuerzo por amar a nuestro prójimo, estaremos dando pasos importantes en nuestra vida cristiana y también en el futuro de nuestra iglesia Getsemaní. Aquí sí hablo de Getsemaní, porque estamos predicando Getsemaní. Si nosotros practicamos eso de verdad, crean, hermano, que este lugar se convierte en un lugar importante, más de lo que es. Estamos situados geográficamente en un lugar bien importante, en donde los miembros de nuestra iglesia tendríamos que hacer mucho para explotar no solamente la situación geográfica, sino muchas situaciones. Que hay mucha gente, tenemos conocimiento, no solamente el pastor ni los ancianos, muchos tienen conocimiento, podemos abrir misiones, trabajar, o la iglesia lo puede hacer con el pastor que esté, con las familias que estén. El pastor no es eterno en las iglesias, ni tampoco las familias. Si es sano cambiarse, cámbiense para el bienestar de la iglesia, para que la iglesia esté tranquila, para que la iglesia esté bien, para que la iglesia sea funcional. A veces los hogares no son funcionales y quieren que también la iglesia sea igual que sus hogares. ¿Por qué? La iglesia funciona por el poder del Espíritu Santo y por su palabra en los miembros de la misma, y los miembros de la misma hacen activa la iglesia para que la misma sea la portadora del Evangelio y sea impacto dentro de la sociedad, que sea impacto, o sea, que no dé lástima a la iglesia, diga, pobre iglesia que no crece, hombre, siempre los mismos problemas, lo mismo, siempre, no, que sea de impacto, ¿verdad? Que en el presbiterio, en la sociedad, en el sínodo, se note que esa iglesia, madre de todas las iglesias a nivel nacional, en nuestro movimiento reformado presbiteriano, sea una iglesia de alcance, de impacto, que se predique el Evangelio. Y hay mucha gente joven en nuestra iglesia que bien puede empezar a caminar para que esto funcione perfectamente bien. Hermano, el tema es amar a Dios, amar al prójimo. Va a venir mucha gente de fuera, no sé cuándo, una semana, en un mes, en un año, en 2 años. Gente que ahorita en estos momentos está en sus casas, está tomando, quizás se la está cuidándose la resaca de ayer, quizá está viviendo en engaño, en idolatría, está viviendo en adulterio, en pornografía, está viviendo en prostitución, no lo sé. Y va a venir
alguien los va a traer. Estoy seguro, van a venir a este sitio, se van a sentar en las bancas que estamos nosotros. ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Cómo? ¿Con problemas uno mismo? ¿Con problemas uno con otro? ¿No amando a Dios? La gente nos tiene que ver como un buen ejemplo. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, que la gente vea en las personas que han cambiado realmente, que son personas distintas, para que la gente se acerque y diga, yo quiero ser como esa persona. Y el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Usted podría decir eso? ¿Yo podría decir eso? Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Sí lo podría decir? Sí, o sea, su vida moral, lo que ha hecho, o sea, sí le daría lo suficientemente energía para levantarse y decir, hermanos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. A mí me cuesta, honestamente me cuesta mucho, porque tengo muchos defectos en mi vida, en los cuales tengo que estar siempre poniendo en oración al Señor, creyendo que Dios es un solo Dios y Él me puede ayudar solamente a mí en toda la situación que tengo. Si dejo esto en las manos de mi amigo, de mi psiquiatra, de mi psicólogo, de mi profesor, de mi mentor, si dejo mi vida en las manos de ellos, no la voy a hacer. Si pongo mi vida al cuidado del Señor, si pongo mi voluntad al cuidado de Dios, Dios va a obrar, porque Dios es bueno. Y Dios está viendo la sinceridad del corazón del cristiano que le está orando a Él en necesidad y que quiere realmente una transformación en su vida. La debilidad humana, el pecado está en nosotros. El apóstol Pablo lo decía, capítulo 7 de la carta a los Romanos. Él tiene una lucha entre el pecado y entre el deseo de amar a Dios. Y él se siente frustrado y dice, Señor, ¿cómo es posible? Hay dos leyes en mi cuerpo. Una ley me dice que quiere adorarte a ti, te quiere amar, Señor, y lloro cuando hago oración y me hinco ante tu presencia, Señor. Pero otra ley me invita a pecar. Hay dos leyes en mí, Señor, ayúdame. Y él responde, ¿verdad?, que solamente Jesucristo puede librarlo de este cuerpo de muerte. Y él siente cuando a los romanos, ya lo hemos comentado, cuando los romanos tenían la costumbre y agarraban a un asesino, y como castigo tomaban el cuerpo que él había matado y lo encadenaban a la espalda del asesino y lo metían a un calabozo. Y ahí lo dejaban con el cuerpo encadenado hasta que el cuerpo se pudriera y también afectar al cuerpo del asesino, ¿verdad? Así Pablo está aludiendo a esa imagen y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose al pecado. Jesucristo, solamente Jesucristo. Él es el único que me puede libertar. Solamente Jesús te puede liberar. Solo Jesús te puede liberar de tu mente obsesiva por querer dañar a tu hermano o al prójimo y no amarlo. Solamente Jesús. Solo el Espíritu Santo puede transformar tu vida. No te va a transformar nada, ninguna terapia que hagas, ni tú mismo. Eso se llama egocentrismo. Por eso el tema. Tengamos un solo Dios. Amemos a ese Dios verdadero y también al prójimo como a uno mismo. A veces, hermano, yo sé y entiendo y yo lo acepto, que a veces escucha lo que yo digo como un regaño, pero no es ningún regaño. Yo no soy su papá ni su hermano en carne ni nada. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo y vuelvo a repetir, mi intención no es que cambien su mentalidad, no es que cambien su voluntad, no es que cambien su alma, no, yo no me encargo de eso. Mi propósito es solamente transmitir, comunicar lo que dice la Escritura. Mi intención no es ofender, hermanos, de verdad, no es ofender a ninguna persona, a nadie, ni atacar a ninguna persona. Lo que sí ataco aquí y abajo son las doctrinas falsas, eso sí. Sea quien sea mi mamá, mi papá, quien la diga, si es una doctrina falsa, ataco la doctrina, no a la persona. Jamás voy a atacar a ninguna persona, porque yo no tengo por qué hacerlo, pero las doctrinas sí. Así que, resumiendo este texto del Señor Jesús, es la verdad fácil, cualquier niño lo entiende, un niño de primaria entiende amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, se entiende. Llevarlo a la práctica ya es de adultos. Y somos adultos. Y pues esa es la invitación, hermanos, para que nosotros hagamos todo lo posible de buscar más al Señor, amarlo como debe ser, y también amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Intentémoslo hacer, a ver qué pasa. Intentémoslo. Pongámoslo como a prueba. A ver, voy a amar a mi prójimo.
a ver si es cierto, a ver si la palabra, como dice el Señor en Malaquías, pruébame. ¿No crees que si tú diezmas, yo abro las ventanas de los cielos? Pruébame. Es el único lugar donde el Señor dice, pruébame. El Señor invita a probarlo. Y aquí también podemos tomarlo así. A ver, Señor, voy a intentar amar a mi prójimo. Ayúdame. Dame la sabiduría, la paz para hacerlo y a ver qué resulta. Igual y hasta mi amigo se hace, ¿no? ¿Quién sabe? El Señor Jesús desea paz para nuestra vida. Paz. No solamente en Navidad, en todo momento. Quiere paz para nuestra vida y quiere que nosotros como cristianos en nuestras relaciones interpersonales estemos lo mejor posible. Porque así lo marca el libro. Y el libro nos habla de la unidad dentro de la iglesia y es muy necesario que la hagamos. Así que vamos a pedirle al Señor en oración, hermano. Si usted gusta acompañarme a hacer una oración, bueno, lo podemos hacer de la posición en que usted desee orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos permites mirar tu palabra. Señor, ya conocíamos estos textos desde hace muchos años. Ya los hemos leído muchas veces, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes. Tenemos el conocimiento y sabemos qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Pero oramos a ti para que nos ayudes a cumplir tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a amarte, a respetarte, Señor, a conocerte más a través de la palabra y a poder dirigir todos nuestros pensamientos hacia tu santidad y a tu soberanía, Señor. Y te rogamos que la soberanía que tú tienes, Señor, influya siempre en nuestra vida, Padre, para que nosotros también podamos amar a las personas como tú quieres que las amemos. Padre, tú conoces que dentro de nuestro corazón existen resentimientos hacia otras gentes, Señor. Por algún motivo, Padre, tenemos algún malestar con alguna persona, sea dentro o fuera de la iglesia, y te pedimos que tú nos ayudes a disipar esas malas intenciones, Señor. Nos hacen daño a nosotros, Señor. Nos sentimos incómodos cuando pensamos con frecuencia en un problema, en una persona que nos ha traído incomodidades, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, pues tú nos indicas, Señor, que lo quieres a nosotros paz, tranquilidad. Y la paz que tú das, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Oramos para que tu iglesia Getsemaní tenga paz, tenga tranquilidad, Señor. Quizá puedan escucharse predicaciones fuertes, Señor, o débiles, pero tu Espíritu Santo es sobre todo quien dicta, Señor, la voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos para que nuestra voluntad esté siempre a la par de la tuya, que nuestros pensamientos, Señor, sean pensamientos bíblicos, que la actitud que tengamos, Señor, sea también una actitud que refleje nuestro conocimiento bíblico y el amor hacia ti. Te pedimos perdón, Señor, porque tenemos mucha debilidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, pero tu Espíritu Santo es más fuerte, Señor, que cualquier circunstancia difícil y adversa a nosotros, y oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a ser hombres y mujeres distintos y que confiemos plenamente en tu palabra, sabiendo que tú eres el único que nos puede dar, Señor, la tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, toma la vida de las personas, de los hermanos que se encuentren quizá atribulados, que tengan resentimientos, Señor, en su vida y que tú les transformes a través del poder de tu Espíritu Santo. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra y estamos seguros que confiando en ti y trabajando en tu iglesia como tú quieres que lo hagamos, estaremos recibiendo, Señor, todas las bendiciones que tú das para nosotros. Y te agradecemos porque eres un Dios bueno. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Para salir, vamos a entonar la doxología 450. Dios te bendiga.